Buenos días o buenas tardes, estudiantes. Vamos a trabajar en el módulo de fundamentos de electricidad, en algunos conceptos fundamentales. El tema de hoy, potenciómetros. En la imagen podemos observar ahí en la fotografía distintos tipos de potenciómetros que existen hoy en día. Primero que todo vamos a hablar en la introducción un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora y luego vamos a ver definición, tipo, utilización y ejemplos de potenciómetros. En la clase anterior, ustedes con el profesor César, ¿cierto?, pudieron relacionar los circuitos serie, paralelo y mixto, ¿cierto?, con las conexiones que existen en los hogares. En la imagen número 1, ustedes pueden observar ahí dos luminarias, ¿cierto?, conectadas en paralelo. Es como nosotros tenemos la conexión en nuestros hogares. ¿Para qué? Para que todos los equipos puedan tener la misma caída de tensión de 220 volts. Recordemos que las resistencias conectadas en serie siempre estaban unidas por un solo punto. En cambio, las resistencias conectadas en paralelo tenían dos puntos de unión. En el circuito serie, la corriente es igual para todas las resistencias. En cambio, en el circuito en paralelo, el voltaje es igual para todas las resistencias. Bueno, y ahí podemos ver cómo se calcula la resistencia equivalente para serie y la resistencia equivalente para paralelo. Recordar que en un circuito mixto, las resistencias pueden estar conectadas en series y otras en paralelo. Es decir, en un circuito mixto tenemos algunas resistencias que pueden estar conectadas en paralelo y otras en serie. Potenciómetro. Un potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable que se ajusta manualmente. Los potenciómetros utilizan tres terminales y se suelen utilizar en circuitos con corrientes pequeñas, es decir, con miliamperes, como se observa en la imagen 2. En la imagen 2 podemos ver el potenciómetro, ¿cierto?, que tiene tres patitas y también tiene arriba una perilla con la que nosotros podemos girar y ajustar la cantidad de resistencia que queremos. También abajo pueden ver la simbología, cómo podemos simbolizar un potenciómetro. Los potenciómetros tenemos de distintos tipos, entre ellos tenemos los que son giratorios, que tienen perillitas, ¿cierto?, los deslizantes, que tienen un punto que nosotros podemos mover, y de ajuste. Los de ajuste son los que tienen mayor precisión. Y según la variación de la resistencia, podemos encontrar que la variación puede ser lineal o la variación puede ser logarítmica, como se ve abajo en los gráficos, ¿cierto?, donde podemos ver el primero de la variación lineal, es decir, por ejemplo, en un potenciómetro giratorio, a medida que yo giro, ¿cierto?, la perillita, debería aumentar la resistencia linealmente, es decir, más vueltas, más resistencia. En cambio, en los de variación logarítmica o antilogarítmica, esta variación ya no es lineal, ¿cierto? La utilización de los potenciómetros. Dice, en muchos dispositivos eléctricos los potenciómetros son los que establecen el nivel de salida. Por ejemplo, en un altavoz el potenciómetro ajusta el volumen. En un televisor o un monitor de ordenador se pueden utilizar para controlar el brillo. Podemos usar un potenciómetro para controlar el nivel de luz, pero también para controlar el volumen en audífonos, radios y amplificadores, o el nivel de calor en un radiador. Como podemos observar ahí en la imagen 3 y en la 4, estas perillitas son de potenciómetro, es decir, lo que nosotros estamos girando, estamos variando ahí dentro al mover o al girar, es la resistencia, y según esta resistencia nuestro circuito, ¿cierto?, dependiendo de lo que vaya a hacer, va a aumentar o disminuir la salida. En el caso, por ejemplo, de un parlante, si yo aumento el volumen con una perillita, lo que estoy haciendo es aumentar la resistencia en un potenciómetro, y este me va a hacer que el volumen sea mayor o menor. Ejemplo, el valor de un potenciómetro viene expresado en ohm, al igual que las resistencias, y el valor del potenciómetro siempre es la resistencia máxima que puede llegar a tener.
la mínima lógicamente es 0. Por ejemplo, en un potenciómetro de 10 kΩ puede tener una resistencia variable con valores entre 0 ohm y los 10.000 ohm. Como se muestra ahí en la imagen número 5, tenemos 3 patitas el potenciómetro. En la patita 3 yo tengo la entrada, en la patita 2 la salida y en la patita 1 el punto común. Por lo tanto, al variar yo la perilla, lo que estoy haciendo es variar la resistencia. Por lo tanto, si ese potenciómetro es de 10 kilos, yo podría variar la resistencia entre 0 ohm hasta los 10.000 ohm, girando la perilla. También tenemos algunos tipos de potenciómetros y uno de ellos es lo que ustedes tienen en su kit, que es un potenciómetro multivuelta. En este caso yo les voy a mostrar uno de 100 kilos y de 0,5 watts. Dice que el potenciómetro multivuelta de 100 kilo y 0,5 watts de potencia, dice que un potenciómetro es una resistencia variable. Se puede controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo y la diferencia de potencial al conectarlo en serie. Suele ser útil en proyectos que requieren cambios de intensidad eléctricas en un circuito y son accionados por el usuario, como por ejemplo un control de volumen de un altavoz o un control de la intensidad de una lámpara. Además, su tamaño los hace óptimos en lugares con espacio reducido. Pueden ser también utilizados en tablillas perforadas, así como en protoboards, para su uso en prototipos o proyectos finales. En este caso, si se fijan ahí, tenemos el potenciómetro y él tiene aquí una perillita. Esa perillita yo la voy ajustando, ¿cierto? Puede ser con un destornillador, la voy girando. Lo que tiene bueno este potenciómetro multivuelta es que son más precisos, ¿ya? Con cada vuelta yo voy variando precisamente la resistencia. También, bueno, para que puedan profundizar, acá les dejo algunos links de videos y también algunas páginas donde pueden encontrar más información. Cualquier duda o consulta, recuerden que lo pueden enviar a mi correo a puntaray@coemco.cl. Que estén muy bien, saludos cordiales y espero nos podamos ver pronto. Cuídense mucho.